Qué gusto saludarlos y saludarlas. Me alegra mucho que estén viendo un videito más. En este caso vamos a ver un pequeño resumen de un pequeño repasito de la introducción a los binarios. Vamos a ver cómo empieza la cuestión de los binarios. Pero antes de comenzar, una nota importante es que aprendamos a conocer nuestra tabla periódica. Y en nuestra tabla periódica pues nosotros tenemos dos datos importantes que son de fundamentales para el desarrollo de este tema, que es encontrar lo que se conoce como la valencia o el estado de oxidación. En algunas tablas, como esta de color amarillo, aparece como valencia un numerito y tiene un índice, aparece aquí abajo de la masa atómica, aparece la valencia, aquí la tenemos, y aquí aparece abajo, encima del símbolo, en esta tabla de color blanquito, ¿verdad? Entonces, una vez que ubicamos nosotros esto, podemos iniciar ya a entender este tema. Pero para ver si lo entendimos bien, vamos a hacer un ejercicio rápido. Encontrar las valencias o los números de oxidación de los elementos sodio, bario, aluminio, arsénico, oxígeno, flúor y argón. Bueno, vamos a ver. Entonces vamos a buscarlos. Empezamos aquí, vemos aquí está el sodio es el elemento 11 de la tabla periódica, lo sacamos de la columna 1 y vemos que tiene un número de oxidación o valencia de 1. Podemos ver que todos los elementos, si ustedes ven su tabla periódica y la analizan, ven que todos los elementos que están en esta columna tienen un número de oxidación de 1. Vamos a ver al siguiente elemento, que es el bario. El bario lo tenemos por acá, ¿sí? El bario. Vemos que tiene un número de oxidación de 2, lo podemos ver acá. Vemos toda esta columna que está aquí y podemos ver que tiene exactamente 2 de número de oxidación. Entonces llevamos dos números para entender esta situación, ¿verdad? Vamos a ver el aluminio. El aluminio lo tenemos acá, en esta parte de acá nosotros. Vamos a analizarlo. ¿Sí? Vemos que tiene un número de oxidación de 3. Bueno, muy bien. Vemos que también toda la columna 3A, en la mayor parte, tienen 3 números de oxidación, aunque si ustedes analizan, hay un elemento como el indio que tiene, perdón, el talio, que tiene 3 y 1, y este otro elemento, sí, solo el talio tendría 2, ¿verdad? Que es 3 y 1, pero de ahí todos tienen 3. Bueno, vamos a ver el siguiente elemento que vamos a analizar es el arsénico. El arsénico lo tenemos nosotros por aquí, abajito del fosforito. Aquí está el arsénico. Vemos que, vean, aquí el arsénico tiene 3 menos 3, 5, quiere decir que puede actuar como un catión, o sea, como carga positiva, y como un anión, como carga negativa. Esto es importante. Los que están con cargas positivas se utiliza esta carga eléctrica cuando hacen enlaces iónicos y tienen una carga positiva y una carga negativa. En este caso, el arsénico puede actuar en algún momento como ión, o sea, positivo, y puede actuar en otro momento como ión negativo. Por eso es que tiene carga positiva y negativa. Pero ahorita vamos a buscar la más estable, podríamos decirlo de esta manera. Entonces nos damos cuenta que será menos 3, aunque aparezca ahí 3 y 5, menos 3 y 5, vamos a trabajar menos 3 por el número de columna que se tiene. Hay un patroncito, si se dan cuenta, aquí menos 3, menos 2, menos 1, y ahorita lo vamos a hablar al final. ¿Por qué queda de esta manera? Acá, por ejemplo, vamos a ver el oxígeno. El oxígeno tiene menos 2, salió de la columna 6A, ¿de acuerdo? Y también tendríamos en este caso al flúor, que está aquí, de hecho, a la par del oxígeno. Esta columna 7A y tiene menos 1. Si analizamos, pues ahí en la columna del flúor, en algún momento la más estable para cuando son iones negativos trabajará con menos 1, pero cuando sean iones positivos pueden trabajar con otros números. Por ejemplo, el cloro, si se dan cuenta, tiene 1, 3, 5 y 7. Entonces el cloro podrá trabajar con estas, pero cuando sea un ion positivo. Pero cuando sea un ion negativo, su más estable es menos 1 por el número de columna. ¿Cómo establecer este valor que está aquí? Pues hay una regla bien sencilla que dice que son los electrones que les faltan para llegar a su octeto. El octeto es 8. Entonces, si nosotros le restamos el octeto al número, obtenemos este valor ionizado. Por ejemplo, la columna 7A, si al número de columna le resto 8, me queda menos 1, por eso toda esta columna tiene menos 1. Si la columna 6A le resto menos 8, 6 menos 8 me da menos 2. La columna 5 menos 8 me da menos 3, por eso ahí tengo el menos 3, pues es un criterio que se utiliza también, ¿verdad? Muy bien, y vemos aquí en caso el argón nos damos cuenta que todos los elementos que están aquí carecen de número de oxidación o de valencia, no tienen, porque estos elementos ya tienen su octeto lleno, ya tienen sus electrones llenos en el último nivel, excepto el helio, que el helio no tiene octetos, sino tiene un dueto, al igual que el hidrógeno. Estos dos elementos no tienen octetos, sino tienen duetos, o sea que llenan su último nivel de energía con 2 electrones. Vemos acá, no tiene nada porque no se va a combinar con nadie, por eso no tiene número de valencia o número de oxidación.
Mientras que aquí tenemos elementos bastante curiosos, en este caso el manganeso, podemos ver que tiene diferentes números de oxidación, 2, 3, 4, 6, 7, pues vamos a explicar más adelante en otros videitos cuándo utilizar estos números de oxidación y que bajo qué criterios se utilizan, pero por el momento lo importante es que ustedes aprendan a ubicar los números de oxidación. Aquí tenemos por ejemplo el elemento 45 que es el rodio, y el rodio tiene número de oxidación 2, 3, 4. También vamos a ver en qué momento utilizarlos, o sea que esto es bastante interesante. Vamos a continuar. Bueno, entonces formación de moléculas. Los compuestos iónicos necesitan de átomos positivos que se llaman cationes y átomos negativos que se llaman iones para combinarse. ¿Cómo se combina el sodio y el cloro? Bueno, primero vamos a establecer un principio muy importante. Cuando hacemos moléculas, siempre la molécula cargada positivamente irá del lado izquierdo y la molécula cargada negativamente irá del lado derecho. Esto es importante. La molécula positiva irá del lado izquierdo y la positiva irá del lado izquierdo y la negativa del lado derecho. Por ejemplo, veamos acá. Dice la combinación del sodio y el cloro. Vamos a buscar si nosotros buscamos el sodio, lo encontramos aquí, es el elemento número 11 de la tabla periódica, ¿sí? El sodio, vean, elemento 11, vemos que está en la columna positiva, entonces vemos que su número de oxidación es 1. Lo vamos a colocar aquí, sodio con un más 1, para que esto nos indique con qué número de oxidación está trabajando. Pero este es un átomo ionizado, esto indica una carga positiva de 1. Son los enlaces que estamos viendo en este caso, pues son enlaces, se les conoce como iónicos, porque son enlaces entre metales y no metales. Los enlaces iónicos utilizan los números de oxidación, pero por ejemplo hay enlaces que vamos a ver más adelante, se llaman metálicos. Estos no utilizarán número de oxidación, pero ahorita es un iónico. Todos los ejemplos que vamos a ver ahorita son iónicos, por eso sí utilizan números de oxidación. Entonces vamos a buscar al cloro. El cloro lo encontramos aquí en esta columna, específicamente acá. Vean, el cloro sale de la columna 7, si a 7 le resto 8 me da menos 1, por eso vamos a trabajar con una más estable que va a ser menos 1, y lo vamos a indicar aquí, está este átomo de cloro ionizado. Entonces un átomo positivo y un átomo con carga negativa están ionizados y van a formar una molécula. Hay un principio interesante que les voy a comentar. Lo que sucede es de que nosotros necesitamos que esta molécula esté eléctricamente neutra, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es que hacemos como que nos diera la intención de que se intercambian los números de oxidación de esta manera, pero lo que aparece aquí arriba son cargas eléctricas. Importante, aquí arriba tenemos cargas eléctricas, pero aquí abajo nosotros tenemos número de átomos, o sea, esto indica cuántos átomos están presentes en la molécula. Entonces, pues da la impresión de que esto pues pasara aquí y pasara acá, pero no, simplemente esto nunca dejan estar las cargas aquí. Las cargas siempre van a estar de manera imaginaria. Por ejemplo, vamos a tener aquí la carga más 1 y menos 1, pero hay una relación directa entre esta carga de sodio con esta unidad de átomo de cloro, y entre esta carga de cloro con esta unidad de átomos de sodio, ¿sí? Hay una relación así cruzadita. Esto se utiliza para saber que el átomo es eléctricamente neutro. Si multiplico 1 por 1 me da 1, 1 por menos 1 me da menos 1 y 1 menos 1 me da 0. Pues esto me indica que el átomo es una molécula eléctricamente neutra, ¿verdad? Para esto sirve intercambiar las posiciones de la carga al átomo, de la carga al átomo de manera de subíndices, para que la molécula esté en equilibrio. Pero esto es un proceso muy mental, no es necesario que lo estemos haciendo, ¿verdad? Entonces la fórmula en este caso sería esta, cloruro de sodio se llamará, y pues es bastante sencilla, ¿verdad? Aquí puedo omitir los números 1, se pueden dejar o se pueden omitir, ¿verdad? En este caso los vamos a omitir porque se supone que ya sabemos nosotros que hay una unidad de sodio y una unidad de cloro. Una vez aparezcan, estamos hablando de una unidad. Bueno, y esto se le conocerá como una fórmula molecular. Tenemos también otro tipo de fórmulas, como en este caso, cómo se combinaría el calcio y el yodo. Nuevamente ubicamos al calcio. Si nos damos cuenta, el calcio es el elemento 20 de la tabla periódica, es un metal, ¿sí? Lo obtenemos, vemos que tiene un número de oxidación de 2, mientras que el yodo es un no metal que se posiciona en la columna número 7, y lo tenemos por acá. Aquí tenemos al yodo, está en la columna número 7, por eso su número de oxidación más estable como un ion negativo será de menos 1, aunque aquí aparezca 5 y 7, esas se trabajarán más adelante. Ahorita, cuando esté eléctricamente neutro, vamos a tomarlo como menos 1.
Vean, ahorita no nos queda como en el caso anterior que teníamos uno y uno, sino que nos va a quedar cruzadito. Entonces aquí es más interesante esto. ¿Por qué? Porque esta carga necesito yo dos átomos de yodo para anular esta carga positiva, ¿sí? Y entonces esto es lo que se indica. Necesito dos átomos de yodo para anular esta carga positiva y un átomo de calcio para anular esta carga negativa. ¿Cómo así anular? Así, 1 por 2 me daría 2, 2 por menos 1, 2 menos 1 me daría 0. Vuelvo a repetir, esto es un proceso mental que más adelante nos va a servir, por ejemplo, cuando se estudie algo que se conoce como el método reducción-oxidación. Estas cargas que aparecen acá son importantes que nosotros las entendamos y entender que esto que está aquí es el número de átomos que tenemos. Por ejemplo, en la fórmula queremos decir que tenemos dos átomos de yodo con un átomo de calcio. Estos son los que nos indica dos átomos de yodo con un átomo de calcio, pero este 2 que tenemos aquí en realidad se obtuvo del número de oxidación del calcio, ¿verdad? Que es lo que nosotros vimos aquí. Entonces es muy importante que este mapa mental esté en nosotros. Vuelvo a repetir, aquí hay un 2, que es, aquí vimos el submapa, si lo hacemos al revés, proviene del valor del número de oxidación del calcio, que lo vemos acá, y este 1 que está aquí proviene del número de oxidación del yodo, que es menos 1, que también lo vemos aquí, ¿verdad? Entonces, pero la fórmula como se presentará será así, yoduro de calcio en este caso. Y esta será una fórmula molecular. ¿Qué es una fórmula molecular? Es una fórmula que no está simplificada, porque habrán otro tipo de fórmulas que sí se pueden simplificar. Vamos a ver en el caso del aluminio y el selenio. El aluminio ya sabemos nosotros, el elemento 13 de la tabla periódica, lo encontramos por acá, ¿sí? El aluminio nos damos cuenta que tiene un número de oxidación de 3, bueno, lo vamos a colocar aquí y lo vamos a combinar en este caso con el selenio, que se encuentra en la columna 6A. Por aquí está el selenio, muy bien, lo encontramos y nos damos cuenta que el selenio está en la columna 6A, por lo tanto tendrá un número de oxidación de menos 2, aquí lo colocamos. Nuevamente, para eliminar esta carga de 3 positivo vamos a necesitar 3 átomos de selenio, ¿sí? Y para eliminar esta carga negativa de menos 2 vamos a necesitar 2 átomos de aluminio. Pero ya sabemos que estas cargas siempre van a estar aquí presentes, ¿verdad? Y de manera así como que imaginaria, ¿de acuerdo? No es necesario que se escriban, no se escriben de hecho, pero de ahí proviene, es importante que veamos esto. 2 por 3 me dará 6, 3 por menos 2 me da menos 6 y 6 menos 6 me dará 0. Bueno, la fórmula quedaría así, ¿sí? Esta es la fórmula que se tiene que presentar. 2 átomos de aluminio con otros 3 átomos de selenio, que se llamará selenuro de aluminio, ¿de acuerdo? Eso lo vamos a estudiar también más adelante. ¿Cómo nombrarlo? Lo veremos más adelante. Ahorita solo nos interesa que ustedes puedan saber cómo crear una molécula. Bueno, vamos a continuar acá. Esta también es una fórmula molecular debido a que no se puede simplificar. Veamos acá. Vamos a ver aquí los compuestos iónicos necesitan 2 átomos positivos. Los compuestos iónicos necesitan 2 átomos positivos, cationes y aniones. Bueno, esto ya lo había visto, pero me perdí un ratito. ¿Cómo se combina el hierro con su número de oxidación menor? Cuando aparezca la palabra NOx, estamos hablando de número de oxidación menor y el selenio. Vamos a ver acá. Por ejemplo, hierro, ¿por qué dije menor? Porque si se dan cuenta el hierro tiene 2 números de oxidación, tiene 2 y 3, pero para este ejemplo quiero que lo trabajemos exclusivamente con 2. Vuelvo a repetir, más adelante vamos a saber qué criterios vamos a utilizar para trabajar, ya sea el número 2 o el número 3. Veamos acá. Y lo vamos a combinar con el selenio, y el selenio lo encontramos nosotros en la columna 6A, por aquí, ¿verdad? Perdón, aquí está el selenio. No, el selenio está aquí abajo. Está un poquito mal hecha la animación. Aquí está el selenio, está aquí abajito. Perdón, y es selenio. Permítame, vamos a arreglar un poquito aquí. Muy bien, ya corregimos el errorcito, disculpen, ya aparece el selenio aquí, podemos ver el selenio está acá y vemos que, pero lo que nos interesaba a nosotros era saber que estaba en la columna 6A, por lo tanto trabaja con menos 2 y lo vamos a colocar aquí, selenio. Muy bien. Vamos a hacer lo mismo. Para eliminar esta carga positiva necesitamos 2 átomos de selenio, y para eliminar esta carga negativa vamos a necesitar 2 átomos de hierro. En este caso se van a cruzar, pero ya sabemos, no es necesario que hagamos todo lo que está aquí, solo es una referencia, porque esto nos va a ayudar a equilibrar 2 por 2, 4, y 2 por menos 2, menos 4 para que esté 0, pero la fórmula en realidad solo es esto que está acá. Lo curioso, y en este momento esta es la parte verdaderamente importante, es de que tengo 2 números que son divisibles dentro de 2, por lo tanto yo procedo a dividir cada subíndice dentro de 2, 2 dividido 2 me da 1, o sea que la fórmula quedaría acá. Esta fórmula se conoce como molecular y esta fórmula se conoce como empírica.
Algo importante, ¿cómo sé yo que estoy trabajando con una fórmula empírica? Pues bastante sencillo. Si yo encontrara una fórmula de este tipo, que sería un selenuro de hierro, este es el selenuro de hierro, entonces yo digo, tengo al selenio, busco al selenio en la tabla periódica, elemento 34, lo encuentro aquí, está en la columna 6A, ya sé que está trabajando con -2, quiere decir que tiene que haber un 2 aquí. Si ese 2 no aparece, entonces ese es un indicador de que esta es una fórmula empírica, entonces verdaderamente yo tendría que multiplicar todo por 2 para saber que la fórmula molecular tiene 2 átomos de hierro y 2 átomos de selenio. Esto es muy importante que lo tengamos presente. Vamos a ver qué pasa si utilizamos el cromo y el nitrógeno. El cromo con 3, veamos acá, el cromo aquí aparece, tiene 6, 3 y 2, pero ahorita solo por ejemplo vamos a trabajar con 3. Más adelante les explicaré cómo se trabaja en qué condiciones con 2 y en qué condiciones con 6. Y el nitrógeno en este caso, que lo tenemos acá, que está aquí en la columna 5, 5 menos 8 me da -3, toda esta columna trabajará con -3, que es la más estable cuando es un ion negativo. Nuevamente, para eliminar esta carga positiva 3 necesito 3 átomos de nitrógeno, ¿sí? Y para eliminar esta carga negativa de 3 necesito 3 átomos de cloro. De hecho, esta es la verdadera fórmula, CCr subíndice 3N3, o sea, nitruro de cromo. Pero pues ya sabemos que solo es para manejar esto. 3 por 3, 9, más por menos da menos, 3 por 3 menos 9, 0. Esto no se hace, es algo mental, vuelvo a repetir. La fórmula que nos interesa es esta que queda aquí, 3, 3. ¿Oyeron? Esto es lo que importa, lo que está aquí en negrita, Cr3N3. Como todo es divisible de 3, lo dividimos dentro de 3, entonces sería la fórmula del nitruro de cromo, que pues más adelante vamos a ver cómo nombrar salvinarias, para qué es lo que se está creando en este caso. Fórmula molecular y fórmula empírica, ¿verdad? Para que nos quede muy bien claro. Bueno, entonces también tenemos otro tipo importante, que son las aleaciones. Y la aleación es la formación entre dos metales. Bueno, cuando habíamos platicado al inicio de este video que cuando tenemos una aleación o una unión entre dos metales, el tipo de enlace se llama enlace metálico. Los enlaces metálicos no utilizarán números de oxidación, no utilizan, ¿estamos de acuerdo? Nombre genérico, el de la aleación seguido de los metales. Hay un criterio que es nombrarlos del menos electronegativo al más electronegativo. Por ejemplo, aquí aleación de hierro y estaño. ¿Por qué hierro primero? Porque tiene una electronegatividad de 1.83 y el estaño de 1.96. Entonces aquí está aleación de hierro y estaño, ¿de acuerdo? Fácil, dos metales, entonces esto es una aleación. Dos metales, tenemos una aleación. Muy bien, para el siguiente ejemplo vamos a ver aleación de cobre y molibdeno. Cobre tiene una electronegatividad de 1.88 y molibdeno de 2.16, pues se pondrá así. Aleación de cobre y molibdeno. Aleación de cobre y molibdeno. Aquí aleación de cromo y tecnecio. El cromo tiene 1.88 y el tecnecio tiene 1.9. Siempre pues es el criterio, uno de los criterios del menor electronegativo al mayor electronegativo. Pues lo tendremos aquí. Aleación de cromo y tecnecio se llamará esto. Pues lo mismo pasará acá. Hay unos nombres especiales también. Por ejemplo, aquí tenemos aleación de plomo y estaño, que se llama peltre. Aquí está su fórmula. Plomo y estaño. Aleación de zinc y cobre, que tiene un nombre propio que es latón. Aleación de zinc y cobre. Y aleación de estaño y cobre. Aleación de estaño y cobre, ¿verdad? Entonces podemos ver, estos son nombres propios que, bueno, aprenderlos y memorizarlos, ¿verdad? Bien, aquí si tenemos la fórmula, pues también podemos nosotros encontrar el nombre. En este caso vemos dos metales, enlace metálico, y estamos hablando de una aleación. Sería una aleación de manganeso y cobalto. Aquí tenemos plata, la plata aparece como argentum en latín, ¿verdad? Entonces tendríamos una aleación de plata y paladio. Y aquí tenemos el niobio y el molibdeno, entonces sería una aleación de niobio y molibdeno. Muy bien, espero que les ayude este videito, siempre es un gusto saludarlos, estudien bastante, nos vemos en clase, saludos.